Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar del día de hoy, ciberseguridad según el marco de trabajo de NIST. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Daniel Di Giorgio. Les voy a contar un poquito de él. Cuenta con 38 años de experiencia en el sector financiero y ha trabajado en puestos gerenciales en diferentes corporaciones como Banco Río, Banco Santander, IBM International, Standard Bank y CBC Bank de China. Su experiencia incluye las áreas de tecnología de la información, seguridad de la información, gestión de riesgo, continuidad del negocio y gestión de incidentes y crisis. Es docente universitario en la Universidad Nacional de Buenos Aires en la maestría de seguridad en seguridad de la información. También asesora a empresas en la implementación y optimización de sistemas de gestión de continuidad de negocio, gestión de crisis, planificación de recuperación de desastres, seguridad de la información y ciberseguridad. Es socio fundador de Sinergia Learning Center y del foro BCM de Argentina. También ha sido instructor del BCIE, Business Continuity Institute, y conferenciante habitual en congresos especializados. Actualmente es profesor e instructor certificado para PECB International y TRECERT, con 10 años de experiencia entrenando profesionales en diferentes niveles, áreas de especialización y de industrias. Cuenta con certificaciones como ISO 27001, 27002, 27032 y 27035, que es la parte de ciberseguridad y seguridad de la información. Adicional, el ISO 22301, 16, 17 y el ISO 27031, que incluye continuidad del negocio, resiliencia y recuperación de desastres. Daniel tiene título en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Buenos Aires y un posgrado en Nuevas Tecnologías y Liderazgo del Futuro. Bienvenido, Daniel. Qué gusto tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por su participación. Vamos a conversar unos minutos sobre la ciberseguridad, esta gran preocupación que tenemos todos en todas las industrias, no solamente la industria financiera. Hoy es una preocupación que ha llegado a todas las organizaciones y a todas las personas. Yo siempre digo que todos nosotros, profesionales, empresas o personas, hemos sido atacados, estamos siendo atacados o vamos a ser atacados. La gran diferencia va a estar en cómo nos preparamos para esos ataques y cómo nos preparamos para repeler esos ataques y defendernos de los ataques, ¿sí? Y el marco de trabajo de NIST es un marco que tiene una particularidad que es la de congregar tres prácticas muy importantes, que es la gestión de riesgos para todo aquello que hace a la identificación y a la protección, a la prevención, la gestión de incidentes basado en la detección y en los niveles de respuesta ante un incidente, y la gestión de continuidad de negocio para, a pesar de ser atacados y a pesar de estar con una situación que podría ser un incidente disruptivo, poder continuar con nuestras operaciones o nuestras actividades críticas. Este marco de trabajo tiene esa particularidad y además es hoy un referente internacional para otros marcos de trabajo. Por eso elegimos esta actividad para compartir con ustedes. Vamos a comenzar. Ahí está. Solo, Bien, perdón, Daniel, que te interrumpa. Únicamente quería comentarles a todos si quieren realizar alguna consulta, pueden hacerla por medio del chat y yo se la voy a estar trasladando a Daniel en el momento oportuno. Muchísimas gracias. perfecto. Bien, a ver si puedo sacar esto que es molesto ahí. Bien. Bueno, relevancia del tema. Bueno, algo ya he comentado de la importancia que tiene la ciberseguridad. Hay innumerables cantidad de asociaciones, foros internacionales, organizaciones de capacitación que hoy analizan riesgos, analizan situaciones, preparan profesionales, preparan organizaciones para la defensa, alineado con lo que les venía comentando, ¿no? Y la realidad es que hoy, cada minuto que pasa, seguimos teniendo
los mismos tipos de ataque o los mismos orígenes de los ataques, el malware, el phishing, el ransomware, hoy una gran preocupación. Por supuesto que hoy con evoluciones de esos ataques muy sofisticados, algunos de ellos, como el phishing, que empezó siendo como parte de la ingeniería social, siendo un ataque general, y hoy el phishing es un ataque quirúrgico, es un ataque que identifica a una víctima o puede identificar una víctima y generar un ataque completamente dirigido hacia esa persona o grupos de personas u organización. Así que, bueno, hoy es sin duda un tema que nos preocupa. Tanto es así que el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, esta organización internacional que analiza los riesgos globales de todas las organizaciones, ha ubicado por cuarto año consecutivo, esto es un reporte anual, este es el reporte del año pasado, pero desde el 2018, que la ciberseguridad y las consecuencias de los ataques de ciberseguridad y los fraudes figuran hoy en el cuadrante principal como una de las principales preocupaciones más allá, bueno, de la pandemia, claramente que fue en el año 20 y parte del 21, y los eventos o las disrupciones ocurridas por desastres naturales o situaciones no controladas por el hombre. Es decir, la ciberseguridad hoy es para el Foro Económico Mundial uno o el riesgo provocado por el hombre más importante en términos de probabilidad de ocurrencia e impacto en las actividades o la vida diaria de las personas puede llegar a tener. Perdón. El futuro, la transformación digital. Hemos escuchado permanentemente, ya hace unos cuantos años, la transformación digital, no solamente en la industria financiera, que es quien encaró principalmente la transformación digital, sino que en todas las industrias, y esta transformación digital conlleva incertidumbre, porque cada vez la digitalización penetra más, penetra en personas y organizaciones que tal vez no estaban tan habituados a la digitalización, pero han tenido que hacerlo, y la pandemia, el aislamiento en realidad producto de la pandemia, fue un gran motorizador de la digitalización y de esta transformación, tal vez a veces apurada, ¿no? Y con tiempos muy cortos, más cortos de lo previsto, producto de las necesidades que la coyuntura mundial fue provocando. Así que la transformación digital sí ha llegado para quedarse, pero también nos ha traído incertidumbre. Este es un gráfico del Gartner Group, donde nos muestra las expectativas y las situaciones que van ocurriendo en el tiempo y que lleva una curva que creciente, ¿no? Que ha tenido sus picos y que es una preocupación creciente. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre como respuesta a esta situación? La necesidad por parte en general de los países de gestionar la ciberseguridad. Y esto ha sido una preocupación que ya lleva muchos años, esta necesidad y esta urgencia para gestionar la ciberseguridad. Y es así que se han generado políticas nacionales de ciberseguridad, regulaciones específicas fundamentalmente en los sistemas financieros de todo el mundo, o como hoy la industria más regulada en términos de ciberseguridad, pero no solamente la industria financiera, está la industria del seguro, está la industria de del retail, que cada vez están acercándose más a necesidad de tener una regulación y una defensa como industria ya, no una defensa individual. La ciberseguridad tiene esta particularidad. La defensa individual, si bien es importante, no es más importante que la defensa como industria. Y esto se ve mucho en la industria financiera, cuando un banco puede estar defendido, pero si el sistema es atacado, ese banco, aún con sus defensas altas, está inmerso en una situación compleja. Es así entonces que en el año 2014, por un decreto del presidente de los Estados Unidos, se le encargó a la NIST la creación de un marco de trabajo de ciberseguridad que sobre todo permitiera gestionarla y sobre todo permitiera o animara a gestionar
los riesgos de ciberseguridad, es decir, identificar cuáles son esos riesgos que conllevan los incidentes de ciberseguridad y gestionarlos adecuadamente con un enfoque de proteger las actividades de negocio de cada organización, entendiéndose por actividades de negocio las que son lucrativas en empresas lucrativas, pero también aquellas que no son lucrativas y que son el objetivo principal de las organizaciones. Este marco de trabajo, como les decía, fue publicado en el año 2014 y se hizo obligatorio para todos los organismos estatales de los Estados Unidos. Tal fue el éxito del marco que muchas organizaciones privadas lo adoptaron y hoy prácticamente es un marco de referencia para muchas industrias y para muchas organizaciones, no solamente en América, sino también en Europa, para la gestión de la ciberseguridad. Este marco fue actualizado en el año 2018 en su versión 1.1, la versión inicial fue la 1.0, fue actualizado. Fundamentalmente se incorporó al marco inicial la gestión de la ciberseguridad de la cadena de suministros, es decir, el marco pone mucho énfasis en yo soy una organización inmersa en un contexto y seguramente tengo proveedores cada vez más presentes y esos proveedores se conectan a mis sistemas, a mis redes y si yo tengo una seguridad de un cierto nivel, mis proveedores, por lo menos aquellos proveedores críticos que se conectan a mi red, no deberían tener un nivel de ciberseguridad inferior. Deberían tener por lo menos el mismo nivel o superior, de modo tal de, como les decía al principio, generar una defensa en bloque y no una defensa individual. Particularmente este año, 2022, NIST está llamando a todos los profesionales de la materia a hacer sugerencias y recomendaciones para la nueva versión de NIST, que entendemos que va a estar a principios del 2023 y que todavía no se sabe cuáles van a ser esas mejoras. Pero la verdad es que NIST pretende cada 4 años realizar mejoras y actualizaciones de su marco de trabajo. Bien, ahora yo les mencioné la importancia, o según mi visión, la importancia que este marco tiene para la integración. Y si nosotros partimos de la gestión de riesgos de ciberseguridad como una parte de los riesgos tecnológicos, la ciberseguridad hoy es un área de apoyo o una actividad de apoyo a la tecnología y a su vez la tecnología informática es un área de apoyo a la operación de la organización. O sea que esto cada vez más se tiene que ver como un todo, como una integración de los riesgos y que los dueños de los procesos no solamente vean los riesgos operativos, la identificación de los riesgos operativos, sino también que vean los riesgos tecnológicos. Y como parte de esos riesgos tecnológicos están los riesgos de ciberseguridad. Y eso inmerso en una gestión de riesgo empresarial, lo que llamamos el Enterprise Risk Management, que es la gestión de riesgos empresarial, donde el marco NIST fomenta que la gestión de riesgos de ciberseguridad esté presente en la gestión de riesgo empresarial. Esto, en pocas palabras, es que la alta dirección, cuando analiza los riesgos más importantes de su organización, analice los riesgos de ciberseguridad como uno de los riesgos más importantes que tiene las organizaciones. Esto es en lo que se refiere o en lo que respecta a la gestión de riesgos, a la prevención, a la identificación, a la protección de los activos principales para evitar la probabilidad, para reducir la probabilidad de que una situación ocurra. Ahora, también, como yo les decía, este marco se apoya cuando los incidentes ocurren y penetran en la organización y generan algún daño, se apoya en lo que es la gestión de continuidad de negocio, la gestión de crisis y la gestión de la resiliencia. Es decir, no puedo evitar que todos los incidentes ocurran. Cuando el incidente ocurre, tengo que estar preparado para responder. Y esto es lo que este marco integra en su quinta función. Y por otro lado, integra también lo que es la gestión de ciberseguridad, la seguridad de la información,
la tecnología y todo lo relacionado con la infraestructura en sus categorías, en sus funciones 3 y 4, que es la de detección y la de respuesta. Entonces, este esquema integral es lo que el marco, es creo yo el diferencial que el marco nos entrega, incluyendo dentro de la defensa de la organización en términos de ciberseguridad, la gestión de riesgos y la gestión de continuidad como soporte a la gestión de la ciberseguridad y a la gestión de incidentes. Y por supuesto que todas estas actividades están hoy normadas con estándares, hay muchísimos estándares, realmente hay muchísima información de buenas prácticas. Fíjense, en la gestión de riesgos tenemos la ISO 31000, la ISO 27005 como los riesgos de la gestión de incidentes de seguridad. También tenemos otros marcos como Margerit que nos dan hoy referencias a cómo hacer una gestión de riesgo. No tengo que ponerme a diseñarla, tengo que buscar las buenas prácticas e implementarlas. Por el lado de la continuidad de negocio, lo mismo, ISO 22301, la gestión de crisis, la gestión de resiliencia, y por el lado de la seguridad de la información, en la ciberseguridad tenemos la familia de ISO 27001, 27032 en ciberseguridad, 27035 en gestión de incidentes, los marcos de trabajo como ITIL, como COVID, es decir, ¿qué quiero decir con este slide o qué pretendo mostrar con este slide? Hay mucho escrito, hay conjuntos de buenas prácticas. Esto no quiere decir que una organización para ser segura tiene que implementar todos estos marcos de trabajo. Lo que quiero poner de manifiesto es utilizar estos marcos de trabajo, tomar lo que a mí me sirve como organización de estos marcos de trabajo para robustecer mi defensa. Y por supuesto, el objetivo de este webinar, de esta charla, es el marco NIST versión 1.1 en su versión 2018. Muy bien. Esto además inmerso en el GRC, o sea, la gestión del gobierno de la tecnología, los riesgos de la tecnología y el cumplimiento regulatorio en el caso que la industria lo requiera, como les decía al principio, industria financiera, industria de seguros, la industria de la medicina, cada vez hay más regulaciones que lo que buscan es robustecer y solidificar, consolidar la defensa. Bueno, el marco de trabajo invita a esta estructura de gobierno y al cumplimiento de estas normas en el caso de cada industria las que tenga presente. Bien, ¿y quién gestiona la ciberseguridad en una organización? Solemos decir que es el CISO, el equipo de seguridad. Ahora, ¿es solamente el CISO? ¿Le sirve a la organización que solamente el área de ciberseguridad sea la que defiende? Acá les pongo un ejemplo de algo que explotamos en el curso, y es decir, fíjense, partimos de que un atacante explota una vulnerabilidad de ciberseguridad que no ha sido gestionada, que no ha sido remediada, que está presente y que no ha sido identificada tampoco por las áreas de auditoría. Es decir, una vulnerabilidad abierta es explotada por un atacante y genera, por ejemplo, un ataque de negación de servicio. Digamos, este ataque de negación de servicio, producto de la vulnerabilidad, le genera al negocio, le genera a la organización que su sistema central no esté disponible. Y esto es un riesgo tecnológico, ¿no? La vulnerabilidad, el ataque de negación de servicio, el sistema central no disponible, es un riesgo tecnológico que eventualmente no habíamos identificado que podía existir. Además, esta situación genera que, por ejemplo, no se puedan generar préstamos. Y eso es un riesgo operacional que se materializó a partir de la materialización de un riesgo tecnológico no identificado. De acá el concepto que la importancia de integrar hoy los riesgos tecnológicos y los riesgos operacionales, de modo tal que el dueño del proceso pueda tener una visión completa de cuáles son los riesgos que su proceso tiene, sobre todo con
la transformación digital y donde la presencia de la digitalización es cada vez un componente mayor de los procesos. Bien, no se pueden generar préstamos, que es el riesgo operacional materializado, genera al negocio una interrupción de un proceso de negocio. Esta interrupción del proceso de negocio debió o debe ser identificado por el área de negocio, junto con el área de continuidad de negocio, como un proceso crítico, y habría que identificar cuál es la criticidad de ese proceso, cuáles son las pérdidas por unidad de tiempo que la interrupción de este proceso me puede generar a la organización, y en base a ese esquema, a esa identificación, a esa cuantificación, generar un plan de continuidad de negocio. Esto es lo que el marco NIST nos integra en su quinta función, nos invita a integrar. Y finalmente, ¿cuál es el impacto final? El impacto para el negocio, que es pérdida de clientes, incumplimiento por compliance. Bueno, habrá distintos, pérdidas financieras, pérdidas económicas, pérdidas de imagen. Bueno, el impacto que haya sido identificado. ¿Qué quiero decir con esta lámina? Quiero decir que acá interviene ciberseguridad claramente, seguridad de la información, si son roles que están separados. De esto en el curso hablamos bastante, de qué si en la información, sino que eh, eh, pensando en otras cuestiones como los sistemas, el Internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos, hay ciberseguridad más allá de la información. Esta es la mirada que le da el marco NIST. Pero volviendo a este ejemplo, la auditoría que no identificó la vulnerabilidad, riesgo tecnológico, que no identificó este riesgo operacional, que debió haber tenido esta visión integral del riesgo, no solamente del riesgo operacional, sí, sino del riesgo tecnológico como parte de ese riesgo operacional. El negocio debe participar en la identificación de los procesos críticos y de la cuantificación de los impactos que la interrupción de un proceso puede tener. El área de continuidad de negocio como soporte al negocio para la creación de estos marcos de trabajo. El área de cumplimiento, de compliance, el área de legales, aquellas que puede identificar cuáles serían los impactos en términos de cumplimiento de la no ejecución de un proceso de negocio que le podría generar a la organización una multa o un conjunto de multas o una suspensión temporaria o una suspensión o una pérdida de licencia, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ser analizado y puesto en la misma balanza a la hora de priorizar las inversiones. Uno de los aspectos más importantes que tiene el marco es donde las inversiones sabemos que son finitas, no son infinitas. ¿Dónde coloco el dinero para que ese dinero rinda el mejor fruto en términos de ciberseguridad? No puedo proteger todo de la misma manera, salvo que mi presupuesto lo permita. En general no es lo que yo veo. Si me dicen prioricemos, veamos dónde invertimos para que esa ese dinero rinda efectivamente en la protección. Bueno, y lo que pretendo dar con esta lámina es la ciberseguridad. No es solamente una preocupación del área de seguridad, es una preocupación de toda la organización, máxime si tenemos el modelo de las tres líneas de defensa, que les voy a mostrar un poquito más adelante, relacionado con cómo se traducen los procesos. Bien, el marco de trabajo de NIST tiene tres grandes componentes. Un primer componente que son los niveles de implementación. NIST define 4 niveles de implementación: el nivel parcial, el nivel de riesgo informado, el nivel repetible y el nivel adaptado. Describe en el marco qué significa cada uno de esos niveles y lo hace a través de 3 atributos por nivel. Esos 3 atributos son: el primero es la gestión de riesgos de ciberseguridad, es decir, tengo yo un proceso de gestión de riesgos recurrente, profundo, para analizar cuáles son
los activos, las amenazas, las vulnerabilidades, las consecuencias de que una amenaza explote una vulnerabilidad, sobrepase un control y genere una consecuencia, y esa consecuencia termine en un impacto para el negocio. El segundo atributo es si la gestión de riesgos de ciberseguridad está presente en la gestión de riesgos empresarial. Es decir, como les decía hace un par de slides, si la alta dirección está realmente involucrada en el análisis y en la gestión de esos riesgos de ciberseguridad. Hoy en día esto ocurre formal o informalmente porque los riesgos de ciberseguridad son una preocupación enorme. Leemos en los medios todos los días distintas organizaciones de cualquier tipo que han sido atacadas con ransomware, con phishing, con hacking, con los medios que sean, e inclusive hemos visto en los últimos meses empresas de altísimo nivel tecnológico que han sido atacadas. No voy a hacer nombres, son públicos, pero empresas de altísimo nivel tecnológico que han sufrido ciberataques. Y el tercer atributo es la participación externa que la organización tiene y lo abre en dos aspectos. Por un lado, dice si la organización, si los miembros de la organización se relacionan con pares de la industria, con miembros de otras industrias, de modo tal de generar una defensa de la ciberseguridad, ya no individual, sino como bloque, como industria, como ciudad, como país, como zona, eh, de la manera que fuere, pero que realmente yo estoy participando en un bloque de ciberseguridad con referentes de la industria. Y la segunda mirada de este atributo es si yo gestiono la cadena de suministros. Como les mencioné antes también, cómo yo analizo las prestaciones y la ciberseguridad de mis proveedores, de aquellos que tienen que conectarse a mi red. Bien, el segundo componente del marco de trabajo son los perfiles de la organización. Esto es algo muy interesante porque nos permite identificar cuál es mi perfil actual, cómo estoy hoy con relación al cumplimiento del marco. NIST aclara, esto no es un nivel de madurez, hay otros niveles de madurez que mencionamos en el curso y que discutimos sobre ellos. Esto es un nivel de cumplimiento, es una fotografía, es mirarme al espejo y decir hoy cómo estoy, no cómo quiero estar, no cómo me gustaría estar, no cómo debería estar, cómo estoy. Y el segundo, el perfil objetivo, ¿a dónde quiero llevar? ¿Cómo voy a acompañar al crecimiento de mi negocio? ¿Dónde yo realmente debería estar y no estoy? Me trazo un perfil objetivo, a partir de ese perfil objetivo defino una estrategia, defino un camino y lanzo ese camino para llegar a donde quiero llegar. El perfil objetivo no tiene ni debe ser la perfección total, porque eso es muy costoso. El perfil objetivo es donde realmente voy a cumplir los objetivos de negocio. Por eso, también mucho énfasis en el marco es miremos al negocio. Recuerden que el que paga toda esta inversión es el negocio. Si yo diverjo del negocio, difícilmente el negocio me acompañe. Tal vez me acompañe al principio, pero después no me va a seguir acompañando. Entonces, todo este esfuerzo, toda esta inversión, todo este trabajo termina perdiéndose, diluyéndose, pero el dinero gastado no. Y el tercer componente del marco NIST habla de el core, el núcleo, y nos habla de 5 funciones: identificar qué es lo que hay que proteger cómo vamos a proteger, detectar qué herramientas voy a usar para detectar, cómo voy a responder a un incidente y cómo voy a recuperar mis capacidades de negocio. A partir de esas 5 funciones se desprenden 23 categorías que me dicen cómo puedo yo llegar a cumplir con esas 5 funciones, y de esas 23 categorías se abren en 108 subcategorías, lo que en seguridad solemos llamar controles. Los controles que me habla 27001 o en NIST son estas subcategorías, o en otros marcos de trabajo, como el SIS, también tienen otros nombres, se llaman salvaguardas, pero en definitiva es qué
actividades tengo que realizar para poder cumplir con la categoría, que esa categoría en definitiva me va a permitir lograr la función. Esto es lo que desandamos en el curso y analizamos cómo, qué y por qué tenemos que llegar a cumplir. ¿Con qué nivel? Con el nivel adecuado, con el nivel que me tracé en el perfil objetivo y que el negocio está dispuesto a solventar. Este es el marco NIST, estos son los 3 componentes, de aquí se desprenden muchísimas actividades, pero esta es la forma, este es el formato que tiene, ¿no? Niveles o tiers, perfiles o profiles y núcleo o core. Bien, y yendo al núcleo, que es la parte más tal vez sustancial del marco, yo les decía que tiene las 2 primeras funciones, identificar y proteger, están relacionadas fundamentalmente con la gestión de riesgos, ¿sí? Es todo lo que yo puedo y tengo que hacer antes de que ocurra el incidente. Identifico activos, analizo negocio, estructuras de gobierno, estructuras de riesgo, controles, concientización, herramientas para la seguridad, protección. Bueno, cada categoría describe una actividad en particular y cada categoría tiene a su vez diferentes subcategorías que van al hueso de la situación. Las funciones 3 y 4, detectar y responder, están en el marco de la gestión de incidentes. Yo tengo que detectar rápidamente, para eso tengo que tener capacidades, herramientas, formas de detectar, alimentar una herramienta para la detección de manera tal que esta herramienta ingeste información y pueda devolverme una correlación de eventos y en definitiva me pueda identificar posibles incidentes. Y la función responder relacionada con una vez que el incidente penetró en la organización, cómo lo voy a gestionar, cómo voy a contener el incidente, cómo voy a aislar el sistema afectado, cómo voy a limpiar la situación infectada, bueno, qué medidas voy a tomar, qué información voy a obtener para hacer un análisis forense, cómo puedo mitigar estas situaciones. Y la quinta función, les decía, el negocio está parado, hubo un incidente, lo detecté, pero penetró y estoy respondiendo. Mientras respondo, mientras hago todo lo que mencioné antes, ¿no? La respuesta, la limpieza, la contención, el aislamiento. ¿Qué pasa con el negocio? Bueno, el negocio tiene que continuar. Todo el negocio no. Continuará aquellas funciones críticas que yo identifiqué en mi análisis de impacto al negocio y que eh, tienen hoy una estrategia de recuperación ante el escenario de un ciberataque. Bien, esto es lo que el núcleo, que es el corazón del programa, va a ayudarnos a identificar. ¿Y cómo se hace esto, no? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, inicialmente yo tendré que definir un alcance, como siempre en estos sistemas de gestión o en estos programas. Bueno, ¿qué voy a colocar dentro del alcance y qué va a quedar inicialmente afuera del alcance para el próximo ciclo, ¿no? Y acá tendré que tener una mirada muy afilada sobre el negocio, sobre el core del negocio. ¿Qué es lo que no puedo dejar de hacer como organización? Y allí voy a poner la mirada sobre la protección. Establecer algún apetito del riesgo, otro concepto que utilizamos mucho es qué riesgo la organización está dispuesta a correr. Hay organizaciones que tienen un apetito voraz, quieren correr mucho riesgo en pos de un negocio. Hay organizaciones mucho más conservadoras que, bueno, corren mucho menos riesgo. Esto en la misma industria ocurre, estas diferencias. Bueno, es un aspecto importante es entender en la organización en la que estoy trabajando, en la organización donde voy a hacer una consultoría, bueno, ¿cuál es el apetito por el riesgo? Porque eso me va a guiar de cuántos controles más o menos voy a tener que implementar para llevar un nivel de riesgo que sea aceptado por la organización. Bueno, para esto tendré que ir haciendo, ¿no?, un zoom, determinar los procesos, los activos, la infraestructura,
los requisitos regulatorios si los hay, las amenazas y las vulnerabilidades propias de la organización. Ya bajo un nivel y empiezo a mirar muy en concreto. Y acá sí determino cuál es el grado de logro actual, ¿no? Como les decía, el perfil actual con las 3 atributos, pero es dónde estoy hoy. Y repito, muy importante aquí, no es dónde quiero estar, no es cómo me gustaría estar, no es cómo quisiera estar, es lo que hoy tengo. Para luego sí evaluar los riesgos de lo que hoy tengo en términos de, ¿estoy dispuesto a correr esos riesgos? La organización, ¿no? ¿Está dispuesta a correr los riesgos que el perfil actual conlleva? Bueno, en base a esa evaluación de riesgos, saldrán nuevos controles y acá tendré que generar este perfil objetivo, que es acá sí, ¿a dónde quiero llegar? En términos del programa de ciberseguridad. A partir del análisis del perfil actual y del perfil objetivo surgirán las brechas, es decir, cuál es el camino que yo tengo que cumplir a partir del perfil actual para llegar al perfil objetivo, y a partir de aquí y de estas brechas y de esta cuantificación se determinará un plan de acción que nos llevará en una X cantidad de tiempo y con una Y inversión nos llevará a lograr el objetivo deseado que está en el perfil objetivo. Y finalmente, como todos estos sistemas y como todos estos programas, la revisión, la mejora permanente, la evolución y mucho más en ciberseguridad. Las amenazas hoy mutan, crecen permanentemente, las vulnerabilidades en los sistemas aparecen permanentemente. Yo tengo que estar casi constantemente revisando si esas amenazas, si esas vulnerabilidades no me generan un riesgo que esté por encima del apetito, un riesgo inaceptable, con lo cual indicadores, ciclos de vida, mediciones me van a ayudar a que esto se mantenga vigente y sobre todo evitar la falsa sensación de seguridad. La alta dirección dice, yo invertí para un programa de ciberseguridad, estoy seguro, pero invertí hace 3 años. ¿Qué pasó en los siguientes años? ¿Seguí invirtiendo, seguí preocupándome de ese ciclo de mejora o simplemente me quedé confiado que lo que hice hace 3 años es suficiente? Bueno, acá está el gran secreto, ¿no? Que estos programas no envejezcan. Hay muchas formas de hacerlo, no son tan complejas como algunos creen, se pueden hacer, hay algunos mecanismos. El punto importante está en generar un conjunto de indicadores, un conjunto reducido de indicadores, pero inteligentemente establecidos, de modo tal que a mí me generen las alertas adecuadas. Bien, y durante el curso también les ofrecemos un sistemita en una matriz Excel donde ustedes pueden ir cargando los parámetros, pueden ir cargando las situaciones la situación actual, la situación objetivo, y obtienen un resultado en forma de matriz y en forma gráfica de cuál es su situación actual, cuál es la situación a donde quieren llegar y cuál es ese gap. Es una forma gráfica de mostrar dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar y por qué estoy proponiendo esta inversión y por qué esto me va a llevar una X cantidad de tiempo, de meses, semanas, años y cuál es el beneficio para el negocio. Bueno, esto es lo que al final, el último día del taller, ustedes se llevan una mirada de su organización y cómo está en términos de el marco de trabajo. Muy bien. Bueno, por mi parte, nada más. No sé si hay preguntas, hay algo que quieran profundizar. No sé, Ingrid, si tienes alguna pregunta o has Muchas recogido alguna gracias. pregunta. Gracias, Daniel. Por el momento no tenemos preguntas. Si alguno de ustedes quiere realizarla en este momento, puede colocarla en el chat o en el área de preguntas y respuestas para podérselas hacer a Daniel. Mientras tanto, quería comentarles, así como les explicaba Daniel, que vamos a tener próximamente el curso sobre este marco de trabajo NIST, bastante interesante. Va a ser en el mes de septiembre
del 26 al 29 de septiembre en 4 sesiones a partir de las 2 de la tarde, hora de Centroamérica. Entonces, estamos teniendo pues este curso, como les decía Daniel, los objetivos, implementar un programa de gestión, revisar el marco de trabajo, obtener también y aplicar una matriz de NIST completa. También tenemos incluido, si ustedes desean, un voucher de examen de certificación de CertiProf, que es el Lead Cybersecurity Professional Certificate. Este es una opcional para ustedes si quieren agregarlo. Y para las personas que están participando el día de hoy, tenemos el listado de participantes y van a poder obtener 10% de descuento en el curso a la hora de que envíen correo a capacitaciones@cisap.com solicitando la información y les vamos a hacer este descuento por haber participado con nosotros. Creo que tenemos aquí, vamos a ver una pregunta. Están preguntando de cuál es el link en el que podemos descargar el cuestionario NIST que nos permita determinar el estado actual. NIST es un marco público. No tiene, ustedes pueden ingresar a nist.org y allí se van a encontrar con herramientas para poder entender estas 5 funciones, 23 categorías y 108 subcategorías que le permiten a ustedes diseñar, armar el marco, el perfil actual. Como todos estos marcos, te dice qué, no te dice cómo, ¿no? O sea, ustedes van a encontrar el qué en la página de NIST, que es absolutamente abierto. www.nist.org. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Preguntan también en relación al curso. Claro que sí, si ustedes envían un correo a capacitaciones@cisap.com, en ese correo, con mucho gusto, vamos a enviarles la información detallada del curso y incluyéndoles un descuento por haber participado en este evento. Así que pueden enviarnos ahí sus preguntas en relación al curso. Déjenme ver si tenemos alguna otra. No, por el momento no tenemos más preguntas. Entonces, pues muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. También queremos comentarles que el próximo mes vamos a tener un webinar en relación a otro curso que se va a dar en octubre. Vamos a hablar sobre ISO 27032, también con Daniel Di Giorgio acompañándonos para que entonces estén atentos a las nuevas publicaciones. Así que les agradecemos mucho su participación y muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. Que tengan muy buena tarde todos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, hasta luego.